En este video estaremos revisando lo que es el área de un tronco de una pirámide. Debemos considerar que la pirámide es un cuerpo compuesto. ¿Bien? Por lo tanto, el tronco, que es una derivación de esa pirámide, al cortarla horizontalmente, ¿sí?, también es un cuerpo compuesto. Por lo tanto, debemos calcular varias áreas. El área de la base superior, el área de la base inferior y el área de los laterales. Explicaremos paso a paso cómo calculamos cada área y al final sumaremos todas esas áreas en un gran total que será el área del tronco. Éxitos y adelante en sus estudios. Estimados estudiantes, hoy estaremos revisando el tema área del tronco de una pirámide. Usted puede investigar sobre este tema en las páginas del 216 hasta la 219 de su libro guía. Dice así: hace el dibujo y halla el área y el volumen. Bueno, no vamos a hallar el volumen, solo el área de un tronco de pirámide cuadrada en el que la arista de la base mayor mide 28 centímetros, la arista de la base menor 8 centímetros y la altura 24 centímetros. Bien, para poder nosotros realizar, calcular el área, ¿sí?, del tronco de esta pirámide, debemos considerar los siguientes aspectos, los siguientes temas. Primero, el área es un área compuesta, porque esto es una figura geométrica compuesta. Está compuesta de dos tipos de polígonos. El primero es un cuadrilátero, un cuadrado, que son las bases que tiene el tronco, como vemos aquí, ¿verdad? Y los laterales, que son, aquí están las bases cuadradas, ¿verdad? Porque dice de una pirámide cuadrada. Cuando dice pirámide cuadrada, significa que las bases son la base, es cuadrada. Al ser cuadrada, significa que todos los lados son iguales, es decir, que es un polígono regular, la base y también la base inferior y la base superior. Bien, ¿por qué tenemos que considerar esto? Porque tenemos que calcular el área de la base superior, que es el área más pequeñita, la base aquí que tenemos, cuyo lado o arista es de 8 centímetros, y el área de la base inferior, o la base principal, digámoslo así, cuya arista o lado es de 28 centímetros. Bien, pero también, si observamos, aquí hay 4 trapecios que se forman, que, como decir, son las paredes de este tronco de esta pirámide, ¿verdad? Entonces debemos calcular, ¿sí?, esas 3 áreas y luego sumarlas en un gran total y ahí encontraremos el área del tronco. Bien, ¿qué datos nos dan? Bueno, aquí ya está dibujado. En este gráfico podemos observar claramente que tenemos la base superior, cuyo es un cuadrado de 8 centímetros de lado, la base inferior, que es otro cuadrado, obviamente, de 28 centímetros de lado, y que tenemos las cuatro trapecios, que son las paredes o laterales que forman este tronco. Bien, nos dan también la altura del tronco, ¿sí? La altura es de 24 centímetros, pero recuerde que la altura es la línea que parte desde el centro del tronco hasta la parte superior, formando un ángulo de 90 grados, una línea perpendicular, ¿sí?, que va desde el centro de la base inferior hasta el centro de la base superior, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esa línea punteada en rojo que dice que es altura igual a 24 centímetros. Luego tenemos que considerar también esta línea que se llama apotema, esta línea así roja punteada que se llama apotema, que es la línea que divide a los lados, al lado del trapecio, es decir, de la lateral, en dos partes iguales, ¿sí? Esta apotema, ¿verdad? ¿Listo? Y también nos dan un apotema pequeño, la apotema la apotema de la base inferior, ¿sí? ¿Sí? Y también esta pequeña abertura que está aquí, este pequeño rayita que dice de 10 centímetros. Entonces tenemos que ahí, ¿sí?, tenemos ahí que observar con detenimiento que aquí tenemos un triángulo rectángulo,
que lo han dibujado en la parte de acá de forma lateral, de forma transversal, donde tenemos la altura, pues, que es la altura del tronco, que es de 24 centímetros. Tenemos este espacio que va desde el extremo del punto medio del lado o la arista de la base inferior hasta aquí, hasta un punto donde de aquí, es decir, miren, yo trazo la apotema de aquí de la base inferior, de la base superior, y trazo una perpendicular, y esa perpendicular de ahí, ¿sí? Llega aquí, y de ahí en adelante esa sería la base del triángulo rectángulo que se forma para encontrar el apotema. ¿Qué tengo que hacer yo? Porque tengo que encontrar el apotema de ese lado inclinado del triángulo rectángulo, porque la fórmula, tenemos que basarnos en las fórmulas de las áreas, ¿sí? Por ejemplo, las áreas o el área de la base 1, ¿sí? Es igual a 4 por L. 4 por L2, ¿verdad? La base, el área de la base, ¿sí? De la base 2 es igual a 4 por L1. ¿Verdad? En cambio, el área del lateral, el área lateral 1, llamémosle así, sería igual entonces, tenemos que sumar, aquí tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que sumar aquí en el trapecio la base superior o la base 1 más la base 2, lo que mide la base 2 del trapecio, dividirlo para 2, ¿sí? Y luego multiplicarlo por la altura de ese trapecio. ¿Ok? Bien. Bien. La altura del trapecio sería la apotema, ¿verdad? Y la base superior, la base inferior sería la arista. La arista, que es 28 centímetros, y la base del cuadrilátero superior de la arista sería la arista de 8 centímetros. Entonces, por eso tenemos que calcular H o AP. Esto es igual a H. Vamos a ponerle aquí igual a H para poder calcular. Ahora, ¿cómo calculamos? Bueno, dejémoslo con AP porque nos confundiremos después con el otro H que está acá a la altura. Entonces vamos a ponerlo aquí por AP, ¿verdad? ¿El apotema de quién? Del trapecio, ¿sí? Bien. Entonces vamos a calcular el apotema del trapecio por medio del teorema de Pitágoras, porque estoy trabajando con un triángulo rectángulo. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿verdad? De 24 al cuadrado, el lado vertical elevado al cuadrado, más, ¿sí?, el lado horizontal, que sería 10 elevado al cuadrado. Bien. Vamos a continuar aquí. Vamos a hacerlo una extensión acá. Entonces aquí tenemos, con la calculadora, vamos a elevar al cuadrado 24. 24 elevado al cuadrado nos daría 576. ¿Sí? Más 100, porque 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 676. ¿Sí? La raíz cuadrada de 676 sería igual entonces a 26 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Recordemos que las áreas siempre salen en centímetros. Ah, no, este es el apotema, es en centímetros nomás, 26 centímetros. Entonces ya tengo el apotema, tengo lo que mide la base 1, lo que mide la base 2, y ya puedo calcular el área lateral, ¿sí? Ahora, ese sería el cálculo de una sola área, es decir, del área de un solo trapecio. Como son 4, porque ahí vemos que son 4, porque 4 lados tienen la base, entonces son 4 paredes o 4 laterales. Entonces, a esa área que voy a encontrar de un trapecio la voy a multiplicar por 4 para encontrar el área total lateral. Bien. Entonces vamos a encontrar el área lateral de un solo trapecio primero. ¿Ya? Bien, entonces tenemos aquí base 1, que sería 8 centímetros, 8
más la base 2, que sería 28, ¿verdad? Dividido todo esto para 2 y luego lo multiplicamos por 26, ¿sí? Entonces vamos a ir calculando poco a poco. 8 más 28 sería igual a 36. Tendría 36 dividido para 2 por 26. Y esto va a dar igual a ¿cuánto? 36 dividido para 2 es 18. Y eso lo voy a multiplicar por 26. ¿Verdad? Total, eso me quedaría 18 por 26 igual a 468. Aquí sí, centímetros al cuadrado. ¿Verdad? Bien. Vamos a ir recordando cómo lo hicimos. Si tenemos la gráfica, nos damos cuenta que para calcular el área del tronco de la pirámide, ¿sí? Debemos calcular 3 áreas, 3 totales. El área de la base superior, que es esta base pequeña que usted ve aquí. El área de la base inferior, que es esta área grande, esta base grande que usted ve aquí, ¿verdad? Y también el área de cada una de las laterales. 1, 2, acá atrás está la otra, 3, y acá en la lateral la otra, 4, ¿verdad? Son 4, ¿ok? ¿Pero qué son? Son trapecios. Entonces, para calcular el área del trapecio, vamos a ir calculando poco a poco, ¿sí? Debemos calcular el apotema, es decir, la línea que divide, ¿sí? Que divide, ¿qué cosa? Las bases de las pirámides en partes iguales. ¿Listo? Para calcular ese apotema, como no nos lo dan, entonces debemos utilizar el teorema de Pitágoras. Y debemos tener un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos, aquí tenemos un apotema pequeñito, que es el apotema del cuadrado de la base superior, y acá abajo tenemos el apotema de la base inferior, ¿sí? Entonces, desde este punto que está aquí, trazamos de este punto donde justo llega el apotema de la base superior, tenemos que trazar una perpendicular hasta aquí, llega aquí en este punto, y de ahí nos dan este valor, que ya nos lo dan, ¿verdad? Que es de 10. Ese valor de 10 es el que está aquí, acá en esta gráfica de este triángulo rectángulo, que tiene como lado o cateto vertical 24 centímetros, es decir, la altura del tronco. Y como cateto horizontal 10 centímetros, el lado que nos dan este segmento de recta que nos dan aquí. Bien, entonces calculamos por teorema de Pitágoras. Y eso sería igual a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. La raíz cuadrada de eso me da 26 centímetros, ¿verdad? Cuando ya tengo el apotema, ¿sí? Me voy a la fórmula del área del lateral, el área del trapecio. El área del trapecio es igual a base, lo que mide la base superior más la base inferior, o sea, base 1 más base 2 dividido para 2, y todo eso multiplicado por el apotema, ¿sí? El apotema, listo. O que sí, también llamada la altura del trapecio. Bien, entonces tenemos ahí la base superior mide 8 centímetros, la base inferior mide 28 centímetros, lo dividimos para 2, eso nos da 36 dividido para 2, 18, y 18 por 26, que es el apotema, o la altura del trapecio, sería igual a 468 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Bien, una vez que tenemos ya calculada el área lateral de un trapecio, como son 4 trapecios, van a tener que multiplicar 4 por el área lateral. Bien, entonces, área lateral total, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Área lateral total es igual a 4, ¿sí? Por área lateral 1, ¿verdad? Eso nos da entonces igual a 4 por 468 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Y eso de ahí, ¿cuánto nos quedaría entonces? Multiplicando 4 por 468, nos da como total, ¿cuánto? ¿Sí? Nos da 1872.
centímetros al cuadrado. 1872 centímetros al cuadrado. Bien, entonces ya tenemos el área lateral total. Nos falta el área de la base 1 y el área de la base 2. Acá arriba lo podemos calcular, ¿verdad? Área de la base 1 sería 4 por L2. L2 es 8 centímetros. No, el área no es 4 por es lado 1, 2 por L2 por L2. Entonces sería, vamos a borrar aquí, está mal esto, ¿sí? No es así. Es lado por lado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 8 por 8, 64. Entonces vamos a multiplicar aquí lado 2 por lado 2. Porque es un cuadrilátero, es un cuadrado. Es un cuadrado porque dice en una pirámide cuadrada, ¿verdad? Entonces es cuadrado. Entonces tenemos 8 por 8 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Centímetros al cuadrado. Entonces eso nos da 8 por 8 igual 64 centímetros al cuadrado. Bien, por lo tanto, en el área de la base inferior también sería lado 1 por lado 1, L1 por L1. Entonces tenemos aquí 28 por 28 centímetros al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 28 por 28 o elevar al cuadrado del 28, que es lo mismo, y nos da 784 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Bien. Recordamos que estamos calculando el área de un tronco de una pirámide, en este caso una pirámide cuadrada. Eso significa que la base de la pirámide es un cuadrado. Como es un cuadrado, todos sus lados son iguales. Las aristas o lados son iguales. Vemos aquí que los lados son de 28 centímetros y el tronco, la base superior del tronco es de 8 centímetros. Entonces también es un cuadrado de 8 centímetros, por lo tanto el área de la base inferior es de 28 por 28, 784 centímetros al cuadrado. Y de la base superior, que es la más pequeña, o la base de arriba, digámosle así, es 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado. Mire que ya tengo el área de la base 1 y el área de la base 2. Entonces el área total de las bases, ¿verdad? El área total de las bases sería igual entonces al área de la base 1, ¿sí? Más el área de la base 2. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Área de la base 2. Entonces vamos a sumar ¿cuánto? En este caso sería 64 centímetros, 64, ¿sí? Más 784 centímetros al cuadrado. De una vez ponemos la unidad de medida que son centímetros al cuadrado, ¿verdad? Bien. Y eso nos da entonces un total de, vamos a sumar, más 64. Y eso nos da 848 centímetros al cuadrado. Bien, y una vez que tengo estos valores, 848 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Bien, y una vez que ya tengo estos valores, ¿verdad? Tengo los valores del área lateral total y el área total de las bases, entonces voy a encontrar el área del tronco. Área del tronco, área TR, ¿sí? Que va a ser igual entonces al área lateral total, ¿verdad? ¿Sí? Más el área total de las bases. ¿Sí? Entonces vamos a tener que sumar los 1872 más 848 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da ahí? Vamos a sumar más. Esto más de centímetros al cuadrado. Y entonces el total va a quedar en el área del tronco. Va a ser 848 más 1872. Y eso nos da como total 2720.
2.720 centímetros al cuadrado, ¿verdad? 2.720 centímetros al cuadrado. Entonces, de esa manera es que tenemos que proceder. ¿Qué es lo que tenemos que observar? Tenemos que observar primero, ¿sí?, qué tipo de base tiene y qué tipo de laterales tiene el tronco de una pirámide. Por lo general, ¿sí?, las laterales de los troncos de las pirámides son trapecios, y las bases, los polígonos que conforman las bases, tanto la base superior como la base inferior, ¿sí?, son polígonos regulares, por lo general, ¿verdad? Por lo general. Entonces, como son polígonos regulares, es decir, tienen los mismos lados, se nos hace más fácil el cálculo. Y también debemos que considerar que para poder encontrar el área del tronco, debo encontrar el área tanto de la base superior como la base inferior y el área de los laterales. Recordando que el área de los laterales hay que encontrar el área de un trapecio y multiplicarlo por el número de lados que tenga la base. Es decir, en este caso, como tiene 4 lados, entonces se multiplicaría por 4. Luego calculamos el área de la base 1, después el área de la base 2, o sea, la base superior, la base inferior, sumamos todos esos valores y encontramos el valor del tronco, que es, en este caso, nos da 2.720. Bien, queridos estudiantes, ha sido un gusto haber compartido este video con ustedes y espero que sea de mucho provecho. Dios me los bendiga y adelante en sus estudios.